Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día domingo, se da cuenta claramente cuál era la insensatez de los Gálatas. Los Gálatas, en realidad, es claro que ellos habían aceptado el sacrificio de Jesucristo para su beneficio, para su perdón, para su salvación, para alcanzar la redención en Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo les da, por así decirlo, una reprensión. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice así, Dios, por medio de su palabra: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿qué fue lo que les pasó? Parece ser que algo los fascinó. Esta palabra fascinó quiere decir como que alguien los encantó, como que alguien los embrujó. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, eso que a ustedes les han enseñado, que tienen que guardar la ley, que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ceremonia, esa es una mentira del diablo. Eso de que tienes que confiar en que tú haces o haces mejor que los otros, ese es un engaño, es un sofisma. Aquí lo dice claramente, ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por la fe? ¿Cómo recibiste la bendición de la fe? Viene por el oír. ¿Qué fue lo que te hizo alcanzar la salvación o creer en la salvación? ¿Habiendo hecho algo o habiendo creído? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tan necios sois, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pues aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces aquí está la controversia, ¿por fe o por las obras? Hay gente que confía en lo que ellos hacen, ellos guardan los mandamientos, ellos hacen esto, ellos hacen lo otro, ellos hacen todo para alcanzar la salvación. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no pueden ustedes estar confiando en las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí está claramente diciendo, comenzaron por el Espíritu y vas a terminar por la carne. Capta el sentido de las palabras. Pablo está hablando una palabra en griego. Esta palabra que le está diciendo insensato es la palabra anonetoi. Literalmente significa sin mente, descerebrado. O sea, no estaban pensando los Gálatas. No pensaban, dice. ¿Quién les hechizó? ¿Quién los encantó? Pablo está diciendo, la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era literalmente el diablo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Pero digo más, lo que desconcierta al apóstol Pablo es que ellos habían recibido un fundamento de la salvación por medio de la fe en Cristo, pero ahora ellos habían caído de la gracia, se habían alejado de la gracia y estaban confiando en las obras que los judaizantes les estaban queriendo enseñar. Aquí está bien claro, dice, ellos habían creído en la salvación, el fundamento que era la cruz de Cristo. Se les había presentado los Gálatas, significa literalmente que ellos les habían empapelado, dice aquí. Empapelado sería como que le pusieron un anuncio público, donde ellos se fascinaron con ellos y fueron engañados de esta manera. Por eso el apóstol Pablo dice aquí la lección, la cruz era una parte tan esencial en su predicación que los Gálatas de hecho habían visto en el ojo de su mente a Cristo crucificado. Ellos vieron literalmente a Cristo crucificado al haberlo recibido por la fe. Sin embargo, el engaño, el sofisma, les hizo perder la mente, quedaron descerebrados y ahora ellos estaban como ciegos queriendo hacer cosas para alcanzar la salvación. Este realmente es un engaño del diablo. Si alguna vez tú has creído que tú puedes hacer esto o lo otro para obrar la salvación, déjame decirte que has perdido la dirección. La salvación es por fe, solamente por fe. Por eso es importante que usted estudie la lección. Aquí vemos lo que es la fe en el Antiguo Testamento y eso es lo que vamos a estudiar durante toda esta semana. Ahora, hay preguntas retóricas que el apóstol Pablo está haciendo. Dice allí, ¿cómo llegaron a conocer a Cristo?
¿Cómo llegaron a ser cristianos? ¿Por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Obviamente que no. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Ya todo lo hizo Cristo en la cruz. Fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Habiendo comenzado correctamente, ¿qué los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento? Este pensamiento pudiéramos resumirlo en la siguiente experiencia. ¿Se acuerdan ustedes, o te acuerdas tú, de la oración del fariseo y la oración del publicano? El fariseo oraba consigo mismo: oh Señor, te doy gracias porque yo no soy como los evangélicos, no soy como los católicos, no soy como los otros pecadores. Yo doy diezmo, Señor, guardo el sábado, no como carne de cerdo, voy a la iglesia. ¿Esa es la oración correcta? Mientras que el publicano ni siquiera alzaba la cabeza, se humillaba. Él confiaba totalmente en los méritos de Cristo para su redención, para su perdón y para su salvación. Por eso los Gálatas eran considerados insensatos, sin cerebro. Se apartaron de la cruz de Cristo y ahora estaban confiando en sus propios méritos. Esta es una mentira del diablo. Por lo tanto, abra sus ojos y escuche lo que el Espíritu nos está diciendo. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes para entender cuáles eran los cimientos de la Escritura en los cuales se basaba Pablo. Veamos qué nos enseña la lección de esta semana.